Los que nos visitan por primera vez, o usted quiere, ya es parte de la casa, pero usted dice siempre los había visto de largo. Nosotros siempre al iniciar la enseñanza decimos nuestra declaración de fe. Es algo que nosotros confesamos que va a pasar. Y es muy fácil, va a salir en la pantalla y todos juntos lo vamos a decir al contar 3. 1, 2, 3. Este es el día que hizo el Señor para bendecirme y hacer crecer mi fe, porque en su nombre haré proezas. En su nombre estamos haciendo y estamos viendo a Dios actuar. Y si Dios todavía no ha hecho la proeza, tranquilo, porque Dios lo va a hacer. Dios te va a usar como instrumento para que esas cosas pasen. Estamos en una serie los domingos y los sábados que titulamos Orígenes, y estamos hablando de cuáles fueron esas cosas que dieron origen a lo que fue la iglesia. ¿Cuáles fueron esos principios que dieron origen a un movimiento que han pasado miles de años, que han tratado de matar, que han tratado de quitar, que han tratado de detenernos, y que ya nos dimos cuenta que no se puede terminar porque nos cierren un lugar? Ya nos dimos cuenta que no se puede terminar porque lo persigan y los maten. Más bien dice la Biblia que cuando el pueblo de Dios estaba en Israel, entre más los oprimían, más se multiplicaban. Diga conmigo esto: entre más los oprimían, vamos, dígalo fuerte, entre más los oprimían, más se multiplicaban. Hay algo especial en la iglesia de Cristo, y es que en medio de las dificultades Dios envía bendición. En medio de los momentos más difíciles Dios bendice, Dios multiplica. Y aunque estamos en un momento complicado a nivel global, pero estamos en un momento donde la bendición de Dios va a llegar. Y está llegando. Yo no sé quién lo cree. Y está llegando y va a llegar a nuestras vidas. Pero lo que necesitamos en esta serie, lo que estamos viendo es qué fue lo especial que ellos tenían. Porque humanamente yo no encuentro mucho. Eran hombres normales, pescadores, gente que otros no querían, recaudadores de impuestos, personas que de una u otra forma eran desechados por el mundo. Dios los escogió, porque la Biblia dice que de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces me encanta esta parte porque me siento tan identificado, ¿no es cierto? O sea, cuando dice de lo vil del mundo, de lo que nadie quería, Dios escogió. Yo digo, bendito Dios, porque nos escogió a nosotros para esto. Porque Él lo que quiere es que Él dice que Él ha puesto su espíritu en vasos de barro para que la excelencia venga de Él y no de nosotros. Para que lo que se note es que cuando vean a John digan, eso solo puede ser Dios, porque John no tiene lo que se ocupa. Pero el Espíritu Santo te va a dar lo que necesitas para ser un buen padre, para ser un buen esposo, para ser un buen profesional, para ser un buen líder, para ser un buen obrero, para ser un buen hijo de Dios. Él nos da lo que nosotros necesitamos. Y entonces estábamos buscando principios, y la semana pasada les enseñé acerca de esperen y después ir. ¿Alguien estuvo la semana pasada? Levante la mano o escuchó la enseñanza. Si usted no la ha escuchado, métase al canal de YouTube y también siéntase reprendido, porque pasó una semana y no ha visto la enseñanza. Si usted por alguna razón no pudo venir, de una vez el domingo en la noche la ve, o el lunes, porque son palabras que van a bendecir su vida y su familia. Y les hablaba acerca de que una de las cosas que hizo Jesús con los discípulos, con la iglesia, fue que les dijo: mire, primero hay que ser y después hay que hacer. Diga conmigo: primero hay que ser. Más fuerte: primero hay que ser y después hay que hacer. Porque uno de los problemas que la iglesia está teniendo en este momento, en estas nuevas generaciones, es que todo el mundo quiere hacer, pero nadie quiere ser. Todo el mundo quiere ejercer su don, pero nadie quiere tener el carácter para mantener ese don. Todo el mundo quiere que Dios lo use, pero nadie quiere ser parte de una iglesia y sujetarse a las autoridades. Todo el mundo quiere la bendición de Dios, pero no quiere la vida de santidad. Entonces es una cosa extraña, ¿no es cierto? Y Dios le dijo: miren, ustedes espérense, no se vayan todavía. Tienen el conocimiento, pero la Biblia dice que el conocimiento envanece. Es el amor el que edifica. Les dije: espérense, porque van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo en sus vidas, y algo va a pasar. Y entonces la semana pasada les estuve enseñando de eso y varias cosas. Usted puede ver la enseñanza o si no repasarla en su mente. Y yo dije: ok, Señor, ya tema terminado acerca del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no me dejaba en paz y me decía: no, tenés que hablar más de mí. O sea, si yo soy ahora tu consolador, si yo soy ahora lo que va a hacer que la vida de los cristianos funcione, yo no puedo, la gente tiene que saber cuál es la relación que yo quiero tener con ellos. Y entonces hoy les quiero hablar de algo que titulé el 1, 2, 3 del discípulo.
Diga conmigo, 1, 2, 3 del discípulo. Pero diga lo bonito que suena, el 1, 2, 3 del discípulo. Aquí en esta cámara, 1, 2, 3 del discípulo. Porque sabe, no todas las personas que escuchan un mensaje o que se acercan a Dios se convierten en discípulos. Pero solo los discípulos son los que logran que algo suceda. Solo los discípulos son los que Dios utiliza. Dios no utiliza a seguidores, Dios utiliza a discípulos. Dios no utiliza o no bendice a cualquier persona. Dios bendice a hijos. Y solo un discípulo puede convertirse en un hijo de Dios. Hay muchos que seguían a Jesús, muchos que les gustaba lo que Jesús daba. Es más, le voy a decir esto, muchos de los que estaban ahí tenían algún beneficio de Jesús, porque cuando Jesús multiplicaba los panes y los peces, ellos comían. Pero no todos ellos Dios los utilizó para que fueran iglesias, solo los que se convirtieron en discípulos. Y la semana pasada les hablé de ese proceso y hoy le voy a hablar de estos 3 pasos que a mi punto de vista y a nivel bíblico usted necesita tener para ser discípulos, porque creo que eso tiene que ver con el origen. Cuando nosotros nos convirtamos en discípulos verdaderos, las cosas van a cambiar. Cuando usted, antes de ser una mamá, sea un discípulo y una discípula de Jesús, cosas van a pasar en su vida. ¿Sabe? Cuando usted tenga la aprobación y la bendición de Dios, usted se va a dar cuenta que hay muchas cosas que se pueden arreglar con el poder del Espíritu Santo, y que usted no tiene que hacer tantas cosas, sino que es Dios actuando en usted, y usted va a disfrutar eso. Y quiero que vayamos a la Biblia, Hechos 2, y que leamos una de las primeras, o la primer gran predicación que hubo después de que Jesús había partido. Recuerda que Hechos 2, y lo mencioné la semana pasada, comienza con cuando el Espíritu Santo desciende, ¿verdad? Y llena a los discípulos en ese aposento alto y las cosas pasan. Pero después que son llenos del Espíritu Santo, se reúne un montón de gente, porque un montón de gente escuchó lo que estaba pasando. Y dice que fue como un estruendo que cayó del cielo, y mucha gente viene a escuchar. Cuando algo está pasando en una iglesia, en un ministerio, en algo, mucha gente viene a ver. Pero algunos de los que ven se convierten en discípulos, otros simplemente se convierten en personas que les gusta ver, y que simple y sencillamente conocen el movimiento, pero no se hacen discípulos y no se convierten en iglesia. Cuando la gente estaba reunida y empezaban a decir, unos están borrachos, otros decían, no, esta gente está loca. Y entonces Pablo comienza a enseñar y dice, no, señores, son las 9 de la mañana, ninguno está borracho. Es lo que dijo el profeta, y comienza a hablar hasta llegar a este pasaje. Dice el versículo 36, Hechos 2:36. Entonces todo Israel sepa que el hombre que mataron, diga conmigo, mataron. No, dígalo fuerte, mataron. Los que están en la casa escriban en el chat, mataron en la cruz. Dios lo convirtió en Señor y Mesías. Al escuchar esto, todos se conmovieron profundamente y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, a los otros discípulos, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo, y aquí va la clave, las 3 claves: cambien su manera de pensar y de vivir. Diga, cambiar. Vamos, dígalo fuerte, cambiar. Su manera de pensar, de vivir, tiene que ver con arrepentimiento. Bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Una confesión pública, una relación, un pacto mío con Dios de que yo voy a seguir a Dios públicamente. Y esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos. Es decir, para todos los que el Señor, nuestro Dios, quiere llamar. Hay un versículo ahí, o la parte que está ahí que faltaba, que dice, y sean llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, sean llenos del Espíritu Santo. Esa promesa de ser llenos es importante. Cuando la gente está y se acercan y escuchan a Pedro hablar, y Pedro les habla acerca de quién era Jesús, dice que algo en su corazón se movió. Algo en su corazón empezó a palpitar. Me encanta esto porque fue la primera enseñanza donde Pedro no estaba solo hablando ahí. Pedro estaba acompañado con los discípulos. Sí, pero había alguien más ahí. Estaba el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo estaba convenciendo a la gente. Y las palabras que Pedro decía tenían poder, pero era el Espíritu Santo que estaba hablando en el corazón de ellos y les estaba llevando para que tomaran una decisión. ¿Sabe? Yo puedo tener palabras y decir cosas, pero es el Espíritu Santo el que habla a tu oído y te dice que necesitas acercarte a Él, que necesitas una relación con Dios, que el cristianismo no es un asunto de simplemente haber creído, que va más allá. Y entonces cuando ellos preguntan, Pedro le habla de esas tres claves. Le dice, ustedes necesitan arrepentirse. Ustedes necesitan confesar una fe pública a través del bautismo en agua. Y ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo para convertirse en discípulos. Esos son los tres pasos, el 1, 2, 3 de un discípulo. Diga conmigo, arrepentirse, un compromiso público y ser lleno del Espíritu Santo. Son las tres cosas. ¿Sabe por qué la iglesia se volvió una iglesia fuerte y donde crecía cada día y cada día se multiplicaba? Dice la Biblia que Dios añadía cada día a los que tenían que ser salvos, porque era gente arrepentida, que había dejado su vida pasada. Era gente que había hecho un compromiso público de fe con Dios. Y tercero, que era gente que estaba llena del Espíritu Santo cada día y el Espíritu Santo permanecía en ellos. Y eso lo vemos en muchas partes de la palabra. Y eso es lo que quiero hablarte, porque Pedro enseña eso, pero tiempo después, en Hechos capítulo 8, vamos a leerlo, aparece un personaje que se llama Felipe. Y aunque voy a leer varios pasajes hoy, pero quiero que esto te quede claro y que lo puedas guardar en tu corazón. Esto está hablando después de la muerte de Esteban. Recuerda que Pablo mató a Esteban y todos se dispersaron los cristianos y Felipe empezó a predicar. Y dice, y Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunció al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Versículo 7. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían, dando alaridos, y gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Versículo 8. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Vamos a brincarnos al versículo número 12. Pero cuando creyeron, diga conmigo, pero cuando creyeron, no, dígalo fuerte, cuando creyeron, paso número 1, a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Paso número 2. Simón mismo creyó. Simón era un hombre muy famoso en ese lugar, porque era un brujo. Era alguien que utilizaba hechicería, y él, cuando escuchó el mensaje, dice que lo creyó y se arrepintió y se bautizó. Dice, y después de bautizarse, seguía Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Voy a dejarme aquí, déjenme en esta parte por aquí, por favor, antes de seguir. Los discípulos se dispersan después de Esteban. Y aparece un hombre que era Felipe. Felipe no era uno de los 12 de Jesús. Felipe era alguien que se había arrepentido, había hecho una confesión pública, era una persona llena del Espíritu Santo. Y las personas que se han convertido en discípulos, Dios los utiliza, porque Dios quiere utilizarte. Dígale que está a la par suya, Dios quiere utilizarte. Pero Dios utiliza discípulos, tenemos que volvernos discípulos. Y entonces Felipe comienza a hablar y milagros y cosas comienzan a suceder, pero lo extraordinario es que todo el mundo comienza a creer el mensaje, hasta ese hombre que tenía una vida realmente un poco extraña y era un hechicero, y creyó. Hizo el paso número 1, todo el mundo creyó y se arrepintió. Creyeron en Jesús y se arrepintieron y dijeron, sí, creemos en Jesús, tenemos que cambiar nuestra vida. Número 2, todos se bautizaron. Fueron y se bautizaron en un bautismo en agua. Es algo importante que nosotros como cristianos hacemos, nos bautizamos en agua. El bautismo no es para salvación, el bautismo es una ordenanza de Dios y lo hacemos a nivel de fe pública. Si el Señor viene y no te has bautizado, tranquilo, te vas a ir al cielo, no hay ningún problema. Pero sí es importante que nos bauticemos, y ahora por el asunto de COVID es que no hemos hecho, pero un día de estos vamos a hacer bautizos ahí en el parqueo, aquí o en algún lugar, y vamos a bautizar todos los que faltan de bautizarse, porque eso es algo de nuestra fe pública que nosotros hacemos.
La gente se bautizó, la gente estaba ahí y empezó a escuchar lo que estaba pasando a los discípulos. Y vamos al versículo número 14. Dice: cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron a ellos. ¿Para qué? Dígalo conmigo, ¿para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17, dejémoslo ahí un momento. Escúcheme. Cuando los apóstoles Pedro y Juan se dan cuenta de lo que está pasando, dice: vamos a ir a reafirmar a esa gente. Vamos a ir porque necesitamos hacer discípulos. Ellos llegan ahí y dice: wow, ya ellos se arrepintieron. Wow, ya ellos fueron bautizados, ya dieron una exhibición pública de su fe en Jesús. Pero aún no tienen el Espíritu Santo. Y si en el paso 3 ellos no van a permanecer. Escúcheme, hay mucha gente que se arrepintió y reconocen a Jesús como su Señor. Y dice: sí, realmente yo sé que Jesús murió en la cruz por mí. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que Jesús murió en la cruz por mí. Es más, hasta hacemos una confesión pública. Tal vez nos hemos bautizado, o tal vez ya hemos hecho un pacto con Dios y le hemos dicho: Señor, yo quiero seguirte. Le decimos a la gente: sí, yo soy pandereta y yo voy a esa iglesia. Y sí, usted va, sí, yo voy. Y la gente sabe que nosotros somos cristianos. Paso número 2. Pero tenemos años en que no avanzamos, nada pasa en nuestra vida. Uno dice: qué raro, yo veo a aquel que llegó igual que yo a la iglesia y yo lo veo creciendo y yo lo veo bien. ¿Qué es lo que tiene diferente a mí? Que él llegó al paso 3 y usted se quedó en el 2. Y que una persona puede haberse arrepentido, que una persona puede haber hecho una confesión pública de su fe, pero si el Espíritu Santo no permanece en él cada día, nunca va a poder ser el discípulo que tiene que ser. Y entonces la gente que no tiene una relación con el Espíritu Santo hace tonterías, actúa locamente. Cuando se enoja, sale lo peor de él porque no está el Espíritu Santo que lo controle y que le diga: John, cálmese, bañazo. Así nos dice cuando tiene una relación con nosotros. Los que no tienen el Espíritu Santo, apenas hay un problema o apenas hay una tentación, caen porque no tienen un ayudador. Escúcheme. Y lo peor de todo es que la gente puede haberse arrepentido y haber tenido una confesión pública y hasta puede estar sirviendo a Dios sin tener una relación con el Espíritu Santo siempre. Y por eso no logran permanecer. Y por eso hay algo en ellos que dice: qué extraño, ¿qué me pasa? Es que el Espíritu Santo no está actuando en tu vida de la manera correcta y necesitas darle ese lugar al Espíritu Santo. Por eso cuando Pedro y Juan llegan al lugar, lo primero que dicen es: ok, aquí todo el mundo se arrepintió, ok, aquí todo el mundo quiere seguir a Jesús, pero sin el Espíritu Santo no se van a poder mantener. Y yo quiero decirte esto con todo el amor del mundo, como el pastor de muchos de ustedes: por tus propias fuerzas no vas a poder, por tu propio conocimiento no vas a poder, por tu propia sabiduría vas a quedar por debajo del estándar. Lo único que nos hace a nosotros permanecer y tener éxito en el propósito de Dios en nuestra vida, y lo hablo a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel familiar, es el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos que no se fueran. Por eso los discípulos, cuando llegaron, dijeron: no, ustedes necesitan al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué Pedro sabía que necesitaban al Espíritu Santo? Porque Pedro había experimentado lo que era tener arrepentimiento, tener convicción pública, pero no tener al Espíritu Santo. Y eso lo había llevado a fallarle a Jesús. Eso lo había llevado otra vez a pescar, ¿recuerdan? Y a salir de ahí. Pero hasta que el Espíritu Santo llegó a su vida, se volvió una persona diferente. Porque cuando no estaba el Espíritu Santo, apenas tuvo temor, dejó todo abandonado. Pero después, con el Espíritu Santo, aunque los agarraban, los golpeaban y querían matarlos, se levantaban y seguían predicando, porque habían algo de ellos que les daba poder, que les daba autoridad, que los hacía ser diferentes, que los hacía salirse del montón. Y eso se llama Espíritu Santo. Y no es una fuerza, no es una emoción, es una persona de la Trinidad.
Y Dios la dejó aquí para que tú pudieras tener una relación con Él. Y pudieras ser tu amigo. Y pudieras escucharlo. Y pudiera vivir en ti. Y eso nos cuesta mucho entenderlo a los hijos de Dios. Y es muy triste porque a la mayoría de nosotros escuchamos y decimos: sí, yo soy el templo del Espíritu Santo. Pero vive ahí Él. Vive en ti. ¿O eres una casa vacía? Pero yo me arrepentí, pastor. Yo también. Pero yo hice una confesión pública. Yo también, ellos también. Pero necesitaban al Espíritu Santo. Tienes años de que todo el mundo sabe que eres cristiano. Tienes años de que tuviste una experiencia con Dios y te arrepentiste. Pero hay algo en ti que no termina de estar. Y por eso pasas meses sin asistir a una iglesia. Por eso pasas meses sin orar. Por eso pasas meses sin buscar la palabra de Dios, hasta que tienes una necesidad. Y te lo digo con respeto y con amor. ¿Por qué? Porque no tienes una relación con el Espíritu Santo. Porque te quedaste en el paso 2. Porque te convertiste en un seguidor de los que andaban buscando los panes y los peces y no la relación. Y yo no estoy aquí juzgando a nadie. Como el pastor de esta casa, lo que quiero hacer es que Dios va a bendecir una generación de discípulos. Y necesitamos ser discípulos. Y lo primero que necesitamos es reconocer que tal vez nuestra relación con el Espíritu Santo no está. Tienes una relación con la iglesia, tienes una relación con la gente de la iglesia, tienes una relación con tu ministerio, tienes una relación con la iglesia que asistes, pero al Dios que se habla en la iglesia no lo conoces muy bien. Y eso es demasiado complicado. Porque necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo, porque si no, nos va a pasar esto. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos a ellos y recibieron el Espíritu Santo. Digo conmigo, el Espíritu Santo. Al verlo Simón era el hechicero, el que se había arrepentido, el que había dado una fe pública en teoría, que mediante la imposición de las manos los apóstoles daban el Espíritu Santo. Les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban al Espíritu Santo. Déjenmelo aquí, ahorita me lo pasan al otro. Pero él no se había arrepentido. Pero él no se había bautizado. Sí. ¿Tenía falta de conocimiento de doctrina? Sí, seguramente que sí. Pero necesitaba el Espíritu Santo. Porque escúcheme, conozco gente que tiene mucha doctrina y que no tiene el Espíritu Santo y que hace unas tonterías. Y conozco gente llena del Espíritu Santo que casi no tiene conocimiento, pero es sabio. Porque el Espíritu Santo le habla y le recuerda la palabra y le dice: cállese. El que se sienta en las primeras sillas es una vergüenza, mejor siéntese atrás, dice la Biblia, y que te pasen al frente. Eso es lo que la Biblia enseña. El Espíritu Santo hace esas cosas. Pero sabe, este hombre, aunque tenía todo eso, cuando vio al Espíritu Santo dijo: wow, yo quiero ese poder. Yo quiero el beneficio que me da Dios. No quiero al Dios del beneficio. Yo quiero ir ahí porque ahí me van a poner a cantar. Yo quiero ir ahí porque ahí me van a poner a hacer algo. Yo quiero a Dios porque para tener unos líderes, para llamarlos cuando tengo un problema y que vengan corriendo a mi casa y me arreglen todo. Yo quiero tener un Dios que es un bombero, que viene y me soluciona los problemas. ¿Sabe qué le digo yo a los líderes, a algunas personas? Cuando vienen un discípulo, alguien con un problema, le digo: la primera pregunta es: dígale que si ya oró. Y si él no ha orado, ni vaya. Porque nosotros no somos Dios. Dios hay solo uno y el Espíritu Santo está con todos nosotros. Y no se crea esa, perdón la expresión, esa hablada: es que a usted lo escucha más Dios. No, Señor, Dios escucha a todos sus hijos. Lo que pasa es que si yo tengo una relación con el Espíritu Santo, yo conozco su voz y le puedo llegar y hablar más fácilmente que otro que no lo conoce. Ya eso no es problema mío. Pero ¿sabe qué cantidad de personas no son discípulos y les pasa lo de Simón? Que lo que quieren es aprovechar lo que Dios le da a otros.
Y que entonces, en lugar de tener una relación con Dios, tienen una relación con la religión. Y la religión les da una posición. Y la religión les da poder. Y si usted quiere ver lo que hay en una persona, dele poder. Entonces usted lo ve que es buena gente, pero lo ponen a dirigir algo. Es como la gente que nunca tiene plata y después tiene plata y ya ni saluda. ¿Usted ha visto? Juegan de vivos. Usted lo conocía cuando andaba ahí pidiendo que le prestara los zapatos a usted, no se acuerda, los tacos para jugar fútbol. Y ahora ya que anda un carro ya juega vivo y ni saluda. El Espíritu Santo es lo que necesita a esas personas. O lo que necesita usted o yo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros creemos que eso es así y permitimos que la gente vea a Dios como su salvavidas. Y Dios no es un salvavidas, Dios es Señor. Y tú tienes que acercarte a Dios como tu Señor. Y como tu Señor y como tu Rey, Él te va a bendecir, Él va a hacer muchas cosas. Pero Él no manda. Pero tú no mandas, manda Él. Pero Dios no hace lo que tú dices, tú haces lo que Él dice. ¿Alguien Dios le está hablando hoy? Sepan que los amo, por eso les hablo así. Y todavía, es que yo les estoy hablando bonito, vea lo que dijo Pedro. Que tu dinero perezca contigo, muerto de hambre. No, eso no lo dice, pero sería bonito, ¿verdad? Porque le daría como... Sí, en alguna versión ahorita le vamos a poner esa parte. Le contestó Pedro: porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. Porque intentaste comprar el don de Dios con tu cara bonita, haciéndote amigo del líder, estando ahí con dinero, con tu talento, con tus dones. Y nadie puede convertirse en un discípulo, por eso se convierte en un discípulo, porque tiene una relación con el Espíritu Santo. Seguimos. ¿El versículo 21 está ahí o no se los di? Si no, dejémoslo hasta ahí. Él después le dice, trata de arreglarlo y creo que se arrepiente. Pobrecito Simón, porque yo creo que él no sabía lo que estaba diciendo. Pero lo que me impresiona son esos 3 pasos otra vez: arrepentimiento, confesión pública o pacto y el Espíritu Santo. Primero Pedro, después Felipe llegan otra vez a Pedro y Juan a reafirmar esas 3 cosas porque ellos los habían vivido. Y la Biblia aparece esos 3 pasos siempre. Algunos van a decir, siempre es en el Nuevo Testamento, y la gente dice, no, es que el Espíritu Santo no, eso es de Hechos 2, y eso pasó una vez. No, mentira, pasó un montón de veces. Pasó en Hechos 10, en la casa de Cornelio, pasó en un montón de momentos y manifestaciones donde el Espíritu Santo llegaba y actuaba. Y el Espíritu Santo nunca va a pasar de moda y siempre va a tener un lugar. Y como le enseñé la semana pasada, no son emociones, no son gritos, no son chiripiolcas. Es el poder de Dios en nuestra vida, actuando y transformando. Pero también en el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios trataba con la gente en esos 3 áreas. Y quiero darle un ejemplo, y es con la vida de Abraham, porque podemos ver en la vida de Abraham los 3 mismos pasos: un arrepentimiento genuino, y eso lo vemos en Génesis 12, y quiero que lo leamos rápido. Le dije que hoy iba a leer mucha Biblia, ¿verdad? Dice, el Señor le dijo a Abraham, vea que aquí dice Abraham, ¿verdad? Todavía no era Abraham. Deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y te haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí sigue hablando. Y dice el versículo 4, y Abraham, ¿qué dice? Partió, se fue, tal como el Señor se lo había ordenado. La Biblia habla, y hay este otro versículo en Romanos 4, que dice que cuando Dios le habla a Abraham, le dice, necesito que dejes tu vida. Necesito que dejes cómo estás viviendo, Abraham, porque quiero algo para ti. Y le pidió un cambio de vida. Le pidió que su vida fuera transformada. ¿Sabe con qué tiene que ver eso? Con arrepentimiento.
Pastor, ¿de dónde saca usted eso? De Pablo. Romanos 4 dice: pues la escritura nos dice, Abraham creyó a Dios y lo consideró justo debido a su fe. Dice la Biblia, Pablo decía, miren, cuando Abraham tomó la decisión de irse y le creyó a Dios, esa fe lo justificó. Y esa fe hizo que hubiera un arrepentimiento genuino en Abraham. Paso número 1. Ahora sí, paso número 2, el bautismo. Y usted dice, pastor, pero nunca se bautizó Abraham. Pero recuerde que el bautismo tiene que ver con un pacto. Y si hay una historia que nos habla de eso, de Abraham, vamos a leerlo. Y es lindísimo. Génesis 15, versículo 17. Cuando se hizo de noche, todo estaba oscuro. Diga conmigo, todo estaba oscuro. Y apareció un hornillo echando humo y una antorcha encendida que se movía entre los animales muertos. Ese día el Señor hizo pacto con Abraham y dijo: daré esta tierra a tu descendencia, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Escúcheme, cuando Dios llegó y le dijo a Abraham que se fuera y él tomó la decisión, dice que Dios lo consideró justo, fue justificado. Paso número 1. Después hay que hacer un pacto. Y entonces Dios le dijo a Abraham: vamos a hacer un pacto tú y yo. Vamos a hacer un pacto tú y yo, Abraham. Y Abraham dijo: perfecto. Preparó todo. Pero Dios dijo: yo no puedo hacer un pacto con un hombre. Así que Abraham, yo voy a pactar conmigo mismo por ti. Y Abraham cayó en un sueño. Y Dios, y cuando Abraham vio, o no sé si estaba dormido, pero dice que lo que pasó es que Dios vino y estaba ahí y se veía como fuego que caminaba en medio de los animales muertos y hizo un pacto con Abraham. Un pacto público de que Abraham le pertenecía a Dios. Un pacto público de que Abraham era un hijo de Dios. ¿Ok? Primero arrepentimiento. Número 2, dio el paso número 2 de pacto, hizo un pacto. ¿Y el Espíritu? Yo no vi que Abraham orara por él y fuera lleno del Espíritu Santo. Vea lo que pasó. Vamos a leer esta otra parte. Dios hizo algo especial con este hombre. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive como a mí me agrada, siéndome completamente fiel. Si haces esto, yo confirmaré el pacto entre tú y yo y multiplicaré en gran número a tus descendientes. Luego Abraham se postró rostro en tierra y el Señor le dijo: este es mi pacto contigo, serás el padre de muchas naciones. Tu nombre ya no será Abraham, sino Abraham, ya que te haré padre de mucha gente. Déjenme esto en la pantalla. Dios hizo una promesa y le dijo: quiero hacer algo. Cuando él tenía 99 años le dice: ok, ya he visto que cambiaste tu vida, ya hiciste un pacto conmigo y públicamente la gente sabe que yo soy tu Dios, pero hay algo que falta. El paso 3. Si tú vives una vida como tienes que vivirla, yo te voy a bendecir. Y desde hoy ya no te vas a llamar Abraham, sino Abraham. Y nosotros hemos leído eso muchas veces, y yo también. ¿Para qué Dios le pone 2 palabras a un nombre? ¿Qué importancia tiene eso, no es cierto? ¿Cuál es la diferencia de que sea Abraham a Abraham? ¿Cuál es la diferencia? En el hebreo original no eran 2 palabras, era una. Y esa palabra am se escucha como diga, dígalo, o y viene de un significado especial. Y quiero leerle el nombre de la raíz que viene, lo que significa esa palabra, para que no se me escape, porque me encanta. Esa palabra, ese que Dios le puso al nombre de Abraham, viene de una raíz que significa la palabra ruán. ¿Y sabe qué significa ruán? Espíritu. En el Antiguo Testamento, cuando se habla del Espíritu, se habla de ruán. Lo que hizo, hasta se me para el pelo,
Lo que hizo Dios con Abraham ese día es que le dijo: ok, falta el paso 3, porque yo solo uso a discípulos. Y para ser un discípulo, mi espíritu tiene que estar contigo. Yo no he derramado mi Espíritu Santo todavía sobre todo mundo, pero voy a hacer una excepción contigo. Y ahora no te vas a llamar Abraham, sino que te vas a llamar Abraham. Quiere decir, vas a ser Abraham con espíritu. Y te voy a convertir en un padre de multitudes por mi espíritu en ti. Porque solo tú no puedes, pero mi espíritu en ti, eso va a marcar una diferencia. Porque yo quiero darle un aplauso fuerte al Señor, porque es el espíritu en ti lo que marcará la diferencia. Entonces vemos a Abraham. Escuche, Dios no cumplió la promesa de una vez, pero Abraham desde el primer día caminó con el Espíritu Santo. Tú no necesitas ver la promesa de una vez, tú necesitas al Espíritu Santo en tu vida de una vez. ¿Y sabe cuál es mi oración? Que hoy Dios diga: ya no vas a ser Leo, vas a ser Leo con mi espíritu. Ya no vas a ser Raquel, es Raquel con mi espíritu. Para que seas un discípulo, para que yo pueda usarte. Porque eso fue lo que hice en el Antiguo Testamento, eso fue lo que hice en el Nuevo Testamento con mis discípulos para empezar la iglesia. Y es lo que quiero hacer en el 2021 con todos los hijos de la casa Semilán. Quiero poner mi espíritu en sus vidas, en sus casas, en sus trabajos, en cada cosa que hagan, para poder usarlos y bendecirlos. Y no importa en el país donde vivas y donde estés viendo esto, Dios va a hacerlo también. Pero ¿sabe cuál es el problema? Y termino con esto. El problema es que la gente se queda en el paso 1 y 2. Y me impresiona esta historia porque es Pablo. Y Pablo está hablando con una gente. Hechos 19. Mientras Apolos era un maestro y enseñaba. Dice, estaba en la ciudad de Corintios. Pablo visitó algunos lugares. Camino a la ciudad de Éfeso. Allí Pablo encontró algunos seguidores de Jesús o del Señor. Digo, amigos, seguidores del Señor. Y les preguntó: cuando ustedes creyeron, ¿recibieron el Espíritu Santo? Escuchen, los apóstoles andaban detrás de la gente diciendo: ¿tienes el Espíritu Santo? ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Tienes el Espíritu Santo? Ahora no, la gente ahora anda detrás diciendo: ¿cantas? ¿Predicas? ¿Enseñas? ¿Tienes plata? No, ¿tienes el Espíritu Santo? Porque puedes tener lo que sea, pero si no tienes el Espíritu Santo estás incompleto. Ellos lo entendían, nosotros tenemos que entenderlo. Cuando ustedes creyeron, recibieron el Espíritu Santo, los seguidores le dijeron: nosotros ni siquiera hemos escuchado que hay un Espíritu Santo. Pablo les preguntó: ¿qué clase de bautismo tuvieron ustedes? Ellos le dijeron: el que Juan enseñó, arrepentimiento. Pablo les dijo: Juan le dijo a la gente que se bautizara para demostrar que ellos querían cambiar sus vidas. Versículo 5. Les dijo que creyeran en Jesús y que vendría, y el que vendría después de él. Al escuchar eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo llegó a ellos. ¿Sabe qué me duele? Que han pasado 2000 y resto de años y todavía nos topamos personas que se arrepintieron hace un montón de tiempo, que se bautizaron, que tienen años de ir a una iglesia, de servir, de hacer, y cuando le dices: ¿el Espíritu Santo? Yo no sé qué es el Espíritu Santo. Son emociones, son cosas, yo no creo en eso. Si tú no conoces el Espíritu Santo, no tienes lo que se necesita todavía. Necesitas al Espíritu Santo. No tengas temor, y como te enseñé la semana pasada, no tengas temor que gente lo ha hecho de la manera incorrecta y ha demostrado al Espíritu Santo como
perdón la expresión, y Espíritu Santo, perdóname, pero eso es lo que siento que te han usado como un títere para botar gente, gritar y hacer esto, que esas cosas tienen que pasar y pasan, y no lo han enseñado como lo que es: un compañero, un amigo, un consolador, alguien que abraza, que cuida, que te va a dar lo que tú no tienes, que te va a enseñar, que te va a ayudar a perdonar, que te va a ayudar a salir de ese pecado donde estás, que te va a enseñar que tus dones y talentos, tus habilidades no son nada, que lo necesitas a Él, que tienes mucho tiempo de conocer una religión, pero muy poco tiempo de tener una relación con el Espíritu. Y hoy yo quiero presentarles a mi amigo, se llama el Espíritu Santo, y quiere ser tu amigo. Y fue lo que cambió la vida de esos pescadores, y fue el que hizo que un hombre como Abraham se convirtiera en un padre de multitudes. Fue el Ruaj de Dios, y que han pasado años y sigue estando aquí para ti, para mí. Y yo sé que estas predicaciones para algunos no son populares, tal vez no tienen muchos likes, porque hay pastores que a mí no me gustan esas predicaciones, son emocionales, son estos. Bueno, eso es la palabra, y la palabra se enseña como es. Porque sabes, puedes tener años de ir a una iglesia y seguir siendo la misma persona, y convertirte en un Simón. Él quiere aprovecharse de Dios, pero un solo momento, cuando el Espíritu Santo llega y permanece en ti, te convierte en un discípulo. Y vienen los problemas, pero no hay nada que hacer. El Espíritu Santo está ahí y te dice: tranquilo, yo estoy aquí. Y viene la gran oportunidad que habías estado esperando toda tu vida, y Él te dice: no todas las puertas que se abren son para ti. Y todo el mundo te dice: hay que hacerlo, y Él te dice: no, yo tengo un plan para ti. Y estás enojado y quieres tirar las puertas de tu casa y agarrar las maletas e irte como siempre te vas, donde tu mamá alcahueta, porque hay mamás que son alcahuetas. Pero el Espíritu Santo te dice: no lo hagas, no tires puertas, entra al cuarto y ciérrala, y yo te voy a decir qué tienes que hacer, y yo te voy a dar la paz que necesitas. Y vas a salir de ese lugar y el problema no se arregló, pero tú sí te arreglaste, porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios te la dio. Levanta tus manos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, palabra sin espíritu de religión. Reunirse en un lugar y cantar canciones sin sentir tu Espíritu Santo se llama fanatismo, Dios. Pero vivir con el Espíritu Santo nos convierte en discípulos. Señor, hoy nos arrepentimos de nuestras faltas, de nuestros pecados, y hoy te pedimos que tú actúes. Padre, no somos perfectos, pero tú nos perfeccionas. Tú haces lo que nosotros no podemos hacer. Tomamos una decisión de confesar nuestra fe públicamente, Dios. Si no nos hemos bautizado, nos vamos a bautizar. Vamos a decirle a la gente que creemos en ti.
pero necesitamos tu Espíritu Santo en nuestra vida. Que no son emociones, que no son gritos, que es poder. Que no se nota simple y sencillamente en lo que otros pueden ver, se nota en lo que brota de nosotros. Padre, sopla en nosotros. Si quieres doblar tus rodillas, si quieres ponerte de pie, dile: Señor, dame eso que le diste a Abraham ese día. Dame eso por lo que oró Pedro y Juan. Yo oro en el nombre de Jesús por ti. Como tu pastor, le pido al Espíritu Santo que actúe, que llegue, que traiga paz en tu vida, que traiga convicción a ti, que pudra el yugo en tu vida, que restaure tu corazón, que hoy comiences a vivir una vida en relación y no en religión. Vamos, que nada te distraiga, no tengas ningún temor. Allí que estás en casa, que nada te distraiga. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venir a tu casa y no sentir tu Espíritu Santo es como no haber venido. Huesos secos, fluye en mí, fluye en mí. Revive todo aquello que esté muerto dentro de mí, dentro de mí. Que sea tu Espíritu Santo. Trae vida a lo que estaba muerto, Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Vamos, díselo. Trae vida a este lugar. Trae vida a este lugar. Trae vida a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Trae vida a este lugar. Trae vida a este lugar. Trae vida a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Trae vida a este lugar. Trae vida a este lugar.
Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria. Vamos, díselo. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo, Jesucristo. Levanta tus manos ahí donde estás. Padre, hoy yo oro, Señor, porque aquí hay hombres y mujeres que han tenido un arrepentimiento, que te han aceptado como el Señor y Salvador, que han dado fe pública de que tú eres su Señor. Pero yo oro para que haya un derramamiento de tu Espíritu Santo en sus vidas. Hoy, mañana, pasado mañana, que ellos puedan salir de aquí sabiendo que tú eres su compañero y que tú puedas ser, Señor, su consolador. Pero hoy oro, Dios, para que nosotros podamos ser esas casas donde tú puedas habitar. Señor, porque tú puedes estar con gente que tenga muchos defectos, pero que quiera y se esfuerce por vivir una vida que te agrade. Santifícanos, límpianos. Hoy reconocemos que hay cosas de nosotros que tienen que cambiar, pero también reconocemos que no somos huérfanos, que tú nos enviaste un consolador y que no somos simples asistentes a una iglesia, somos discípulos y vamos a vivir como tales. Yo te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu familia. Le pido al Espíritu Santo que te ayude. Le pido a Dios que te guarde a tus hijos, guarda tu vida, tu empresa, tu trabajo, lo que estás haciendo, tu matrimonio, en el nombre de Jesús. Y le pido al Espíritu Santo que Él te despierte, que ponga un deseo en ti de que lo busques y que aprendas a escuchar su voz. Que la gracia y el favor de Dios esté contigo. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Que el Señor los bendiga.